Artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 25, en esencia, hace un listado de las deducciones que pueden efectuar las personas morales para la determinación del impuesto sobre la renta a su cargo. Si recordamos de manera genérica cómo calcula una empresa, una persona moral, su ISR, recordaremos que a sus ingresos acumulables se le restan las deducciones autorizadas y la PTU pagada en el ejercicio. Con ello se obtiene un concepto denominado utilidad fiscal. Si existiesen pérdidas que se vengan arrastrando de años previos, a la utilidad se le restan las pérdidas pendientes de disminuir y con ello obtenemos el resultado fiscal que equivale a la base del impuesto y al cual le aplicamos el 30%, que es la tasa para las personas morales. Pues bien, las deducciones son aquellos conceptos, aquellas cantidades que podemos restar o disminuir del total de los ingresos acumulables. Entre más deducciones tengamos como empresa o como persona moral, obviamente nuestra utilidad será menor, nuestra base del impuesto será menor y pagaremos menos impuestos. Por lo tanto, cuando una persona moral efectúa su actividad económica, es importante que todas las erogaciones que realiza en pro del negocio, en favor del negocio, las realice con las formalidades y lineamientos que establece la ley para que puedan ser deducibles de impuestos, es decir, que puedan ser restables o disminuibles de los ingresos que haya obtenido. En este sentido, el artículo 25 hace un listado. Haré especial énfasis en 3 de las múltiples deducciones que ahí se mencionan. Empezaré por los costos, los gastos y las inversiones. El artículo 25 dice que las empresas pueden deducir el costo de ventas o el costo de lo vendido. ¿Qué significa esto? Bueno, es un término contable que, de acuerdo a la técnica que se emplea en esta ciencia de la contabilidad, se va a obtener. Y en esencia, ¿qué implica el costo de ventas? Son todas aquellas cantidades que estuvieron involucradas, inmersas o que se necesitaron para producir determinado bien o servicio. Es decir, cuando tenemos un producto, todo aquello que se haya erogado para poder tener ese producto ya terminado, se considerará costo de venta. Ejemplificando, si yo soy una empresa y fabrico sillas, el costo de ventas será toda la madera, el plástico, los clavos, el pegamento que requerí para producir esa silla. La deducción, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, de este costo de ventas se realiza hasta que la silla es vendida a un tercero. Si yo en enero compré la madera, el pegamento, en febrero los clavos, la pintura, el barniz, no podré hacer deducibles las cantidades que fui erogando en estos meses durante los cuales estuve fabricando la silla. Si la silla yo la vendo hasta julio, es hasta entonces cuando, de acuerdo al cálculo contable de costo de ventas, voy a poder deducir lo que me haya costado producir ese producto. Entonces, en esencia, un panorama muy genérico, esto es lo que debemos entender por costo de ventas, una de las deducciones permitidas por el artículo 25. La otra son los gastos. A diferencia del costo, los gastos son aquellas erogaciones que se realizan después de terminado un producto y en relación con el mismo. Siguiendo con el ejemplo planteado previamente, si yo ya tengo mi silla producida, lo que yo erogue para almacenarla, trasladarla, distribuirla, publicitarla, comercializarla, obtener asesorías sobre cómo venderla, etc., todo ello se cataloga o clasifica como gasto. Entonces, gastos serían todas aquellas erogaciones que se realizan después de producido
un bien y que encuadren las actividades ya mencionadas. Los gastos sí nos permite la ley deducirlos o restarlos de los ingresos conforme los vamos realizando. Si hoy yo pagué un flete para que llevaran la silla a otra ciudad, lo puedo deducir en el momento en que lo pagué. Si contrato una asesoría contable, fiscal, legal en relación con los productos que estoy fabricando, también son deducibles conforme voy realizando esos gastos. Entonces, es una manera muy sencilla de distinguir entre costos y gastos. El otro concepto importante que menciona el artículo 25 son las inversiones. Las inversiones son aquellas erogaciones realizadas en bienes tangibles o intangibles que le sirven a la persona moral para la realización en el transcurso del tiempo, en el transcurso de su vida como empresa, para la realización de su objeto social. Entonces, cuando yo realizo una inversión en un bien tangible, no es que yo tenga la intención de ese bien revenderlo al poco tiempo, sino que ese bien me va a servir para desarrollar consuetudinariamente mi objeto social. Retomando el ejemplo de las sillas, si yo compro una máquina especial para lijar las sillas o para cortar la madera o para pintarlas, todos esos instrumentos serían activos fijos que son una especie de inversión. Si yo le pago a un diseñador de sillas para poder utilizar sus diseños, esa licencia que me da para utilizar sus diseños, ese permiso, también constituye una inversión de carácter intangible. Entonces, esas inversiones que yo realizo se van deduciendo de manera gradual. La ley del impuesto sobre la renta tiene un catálogo de acuerdo a los bienes y al tipo de actividad al que se destinan y dice, por ejemplo, si adquieres un vehículo, lo vas a deducir a lo largo de 4 años. Y así hay cosas que se pueden deducir a lo largo de 20 años, de 10 años, de 5 años, conforme el legislador presume que esos bienes tangibles o intangibles que forman parte de la inversión se van depreciando y perdiendo su valor con el tiempo. Ejemplos de inversiones pues son automóviles, aeronaves, impresoras, cortadoras, licencias, derechos de autor, en fin, situaciones que me ayudan a mí como empresa a realizar de una mejor manera, más eficiente, mi objeto social o mi actividad económica. Otros ejemplos de deducciones que vienen en el artículo 25, por ejemplo, son las cuotas patronales que se pagan al Instituto Mexicano de Seguridad Social. Todas esas cuotas que se pagan de IMSS e Infonavit también son deducibles. Por ejemplo, los intereses a cargo en el ejercicio son deducibles con el simple hecho de que ya se hayan devengado. Es decir, si yo como empresa o persona moral tengo que pagar intereses, a pesar de que aún no los haya pagado, no haya entregado el dinero, no haya hecho la transferencia para cubrir los intereses, pero si ya tengo el deber de cubrirlos, entonces ya son deducibles para mí. Tratándose de intereses ordinarios, basta con que ya se hayan devengado. Tratándose de intereses moratorios, solo los causados en los 3 primeros meses son deducibles con el simple hecho de haberse devengado a cargo, y a partir del 4.º mes, tratándose de intereses moratorios, solo son deducibles los que efectivamente haya pagado. Otros conceptos que se manejan como deducibles en el artículo 25, por ejemplo, son las devoluciones. Si yo como empresa había vendido una silla, al vender esa silla obtuve un ingreso, lo acumulé. Pero supongamos que me la regresan porque ya no le gustó al cliente la silla y entre mis políticas comerciales acepto devoluciones. Entonces, al devolverme esa silla, no sería justo que no la pudiera deducir porque yo ya había acumulado su valor al momento de venderla. Entonces, la ley fiscal nos posibilita, una vez que me hacen la devolución, esa devolución restarla a manera de deducción
para matar el efecto que previamente me había dado la acumulación del ingreso. Otro concepto dice los créditos incobrables. Si yo como persona moral presté dinero a un tercero y no me lo paga y ya transcurrió el tiempo que la propia ley prevé para que se considere aún cobrable, entonces me permite deducirlo como un crédito incobrable. Cabe señalar que para ese tercero que ya no me pagó, se le volvería esa deuda que no pagó en un ingreso. Al yo perdonarle la deuda como persona moral, ese tercero que me debía obtiene un ingreso en su patrimonio porque se está liberando de una deuda y él tendrá que pagarle su impuesto sobre la renta respectivo al fisco. También las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor son deducibles. Si yo como empresa tenía un vehículo, una maquinaria y quedó inservible por un huracán, un relámpago, etc., entonces la pudiese deducir como una pérdida. Los invito a leer el artículo 25 con las demás fracciones que no abordamos en este video para que tengan un panorama mucho más amplio de las deducciones permitidas en la ley del impuesto sobre la renta.